Oye, Javier, a ver, nos adelantaste la estrategia saudí, la estrategia diplomática de relaciones internacionales y de cómo está jalando ahí los hilos con Irán y también con Israel. Pero, ¿qué hay del origen del terrorismo y esta vuelta al sicariato, a los sicarios? ¿Y cómo esto sirve como detonador para pues el 7-10, ¿no? Ya sería famoso el 7-10, el 7 de octubre, por favor. Es que cuando se habla de terrorismo, ahora que se está en según qué medios diciendo que estamos en una distensión, yo no veo ninguna distensión, al contrario, lo que estoy viendo, cuando se habla de distensión, de deterrence viene de deterre, es persuadir por el terror. El origen del terrorismo, yo lo he titulado La vuelta de la secta de los sicarios, porque voy a permitirme hacer un excurso explicativo sobre esto. Siempre la opinión pública, y sobre todo la occidental, asociamos espontáneamente terrorismo con el Islam, o el islamismo, para ser más preciso. Ciertamente el terrorismo nació en Oriente Medio, pero muchos siglos antes de que existiese algo llamado Islam. Y en una época en que todavía el cristianismo estaba balbuceante, es decir, acababa de nacer el cristianismo. Me estoy refiriendo históricamente al terrorismo cuando surge en Oriente, esencialmente en la Palestina judía del Imperio Romano, su nombre dado por los romanos de Palestina, y la secta esta de los sicarios proviene de que utilizaban una daga, estos judíos extremistas, que era la sica, la daga para acometer sus actos terroristas, en particular, y esto lo hacían, degollando, cortándoles el cuello a sus víctimas, en medio de la multitud, en las plazas públicas, y sus acciones siempre en plazas públicas, en cualquier hora del día, para crear un clima de psicosis. Estoy hablando del año 6 después de Cristo hasta el año 70 después de Cristo. Pues bien, en ese siglo primero después de Cristo, del año 6 al año 60, esta secta, los sicarios, luego voy a ver otra secta, la de los celotes, sectas judías, los sicarios aparecieron en Palestina como provincia anexionada administrativamente por Roma a Siria. Eran opuestos a cualquier ocupación, a la renuncia a las tradiciones hebreas y sobre todo a pagar impuestos exorbitantes para el gobernador de Roma. Un judío llamado Judas el Galileo decidió levantar a sus compatriotas tanto contra Roma, contra también los que no comulgaban con sus ideas, aunque fueran judíos, es decir, con los colaboradores judíos complacientes. Convencidos de que el fin justificaba los medios, estos sicarios pusieron en práctica eso que llamamos hoy día terrorismo. Alegaban el uso de los peores métodos para eliminar a traidores dentro de su propia población, a apóstatas, los que pensaban de distinta manera religiosa, a inválidos, a moderados, a todos aquellos que no se adhiriesen a sus principios religiosos o a su causa ultranacionalista. Los sicarios, fanáticos formidables, prefieren usar el terror, el uso de los peores métodos para llevar a cabo sus ataques, que son la intimidación, los asesinatos y los actos terroristas. Se utilizan como medios normativos y naturales. Pues bien, los atentados de Daesh y de Al-Qaeda, por cierto, organizaciones terroristas islámicas creadas por las potencias imperialistas de Occidente, se nos tiene que olvidar que Osama Bin Laden, si me voy a Al-Qaeda, primero, era íntimo y participaban íntimamente en inversiones en fondos de inversión con la familia Bush. Y Daesh ya hemos visto ante quién querían destronar al régimen de competencia que tenían en Siria. Son herederos de los sicarios, de esta secta judía ultraconservadora y ultranacionalista. Si tomo una obra histórica, de un libro, La vida de Jesús, de Ernesto Renan, ya definía él en el siglo XIX a los sicarios como asesinos piadosos. Todos estos extremismos religiosos y ultranacionalistas. El ultranacionalismo, si se tiñe de mitología y de mitomanía, es muy peligroso, destruyen todo lo que tocan.
se propusieron la tarea de matar a cualquiera que infringiera la ley. Esto era el wokismo antes de. En otras palabras, una doctrina fanática. Los sicarios atrajeron rápidamente a muchos jóvenes porque impulsados por una violencia asesina sin precedentes. Voy a decir, uno era la guerra de guerrillas en la zona rural, prendiendo fuego a todo, no solamente a casas romanas, sino a las casas judías de los que pensaran diferente, robando rebaños, otros víveres, saqueando las reservas de alimento, masacrando a los habitantes, y la otra modalidad de la guerra que tenían era el terrorismo urbano, asesinatos selectivos públicos, degollamientos con la sica, con esta daga, en plazas públicas. Además de secuestros, extorsiones, rescates, asesinatos, tomas de rehenes, todo esto lo hicieron durante más de 60 años judíos extremistas y pusieron en boga eso que hoy día llamamos terrorismo, masacrar a sus correligionarios judíos que no comulgaran con su credo fanático y ultranacionalista, y contra todos, por supuesto, extranjeros, incluidos romanos, griegos, fenicios, porque eran los goyim, los que no creían como ellos. Al mismo tiempo surgió otra secta, y voy a ir acelerando, la secta judía terrorista de los celotes. Estos también buscaban acción directa terrorista. Todas estas sectas existían en la Palestina romana. Asesinatos selectivos de figuras de colaboradores, guerra psicológica, intimidación contra la población, crímenes en lugares públicos, atrocidades varias que los propios romanos veían como la tierra maldita. En el año 70, harto Roma de esta inestabilidad absoluta, en el año 70 después de Cristo, estas dos sectas terroristas judías prefirieron destruir las reservas de alimentos de su propia población para obligarles a que luchasen contra el asedio y la ocupación de Roma en lugar de poder negociar la paz. Es decir, preferían utilizar como escudos a su población, esto no suena, ¿no? Preferían utilizar como escudos a su población y destruir las reservas de alimentos. Y esto fue la revuelta judía que empezó, de las muchas revueltas judías, en el año 66 después de Cristo, que hubo la destrucción del segundo templo en el año 70 por Roma. Los sicarios, ya vencidos, tuvieron la idea de suicidarse colectivamente en el año 74 en la fortaleza de Masada. Y la diferencia entre sicarios y celotes es que los sicarios, los sicarios tenían una religión secular, que era el ultranacionalismo, y los celotes unían esto con un movimiento religioso, pero ambos eran movimientos políticos religiosos y que practicaban el terrorismo. Pues bien, en la actualidad de ahora, Netanyahu, Prime Minister de Israel, acaba de reactivar el terrorismo religioso en el que fue su discurso marcial con tintes mesiánicos y retórica religiosa, al declarar la guerra en principio contra Hamás, y digo en principio porque la guerra se quiere extender al Líbano, se quiere extender a Siria, e incluso a ver si cayera por suerte para Netanyahu una guerra contra Irán. Ellos se han definido a través de Netanyahu como pueblo de luz frente a los otros que les consideran el pueblo de las tinieblas, y ha dicho perogrulladas religiosas, con todos mis respetos, como cumpliremos la profecía de Isaías. Como decía el ministro israelí de Defensa el 9 de octubre, luchamos no contra personas, sino contra animales, y actuamos en consecuencia matando animales. Esta retórica me suena mucho a las retóricas nazis, cuando calificaban, antes de querer matar o gasear a gitanos, judíos, comunistas, socialistas, liberales, cuando los mataban, diferenciaban a las personas por humanos y no humanos. Los humanos superhombres, los Übermenschen, eran ellos, los nazis, y los infrahumanos o animales, los Untermenschen, y esto era una retórica nazi que, por desgracia, hemos visto en la guerra en Ucrania y estamos viendo también en la guerra en Palestina. Solo hasta el 27 de octubre, más de 3.000 niños palestinos han sido asesinados por estos demócratas de las bombas, lanzadas por un Estado que, si bien hay terrorismo de sectas y de particulares, también hay terrorismo de Estado. Es decir, considerar, antes del establecimiento
a la fuerza del Estado de Israel, también el movimiento sionista, antes de que existiese Israel como tal, había creado 3 organizaciones terroristas, y esto la gente o no lo conoce porque no lo ha estudiado en historia o no ha tenido acceso a este conocimiento y por eso se lo quiero hacer llegar. Israel, antes de constituirse, se fundamentó en muchos grupos terroristas como eran, y los voy a nombrar para que lo busquen en Google: la Haganah, con H, H-A-G-A-N-A, la Haganah, el Irgun, como suena, y el grupo Stern, el grupo Estrella. Era un terrorismo sistemático, sistémico, expropiador y exterminador. Hoy ha vuelto con fuerza a Gaza, con inigualables medios tecnológicos, más grandes tecnológicos, y complicidad criminal de muchos gobiernos occidentales, de las instituciones supranacionales de la Unión Europea y de la OTAN. El terrorismo este que he dicho, sionista, de Irgun, irguniano, esterniano, en el año 1948, este terrorismo de Estado sacrificaba y ritualizaba contra los palestinos. Todo esto que yo he dicho de las sectas de los sicarios y de los celotes, por eso lo he traído a colación. Es decir, sectas de sicarios y celotes en la Palestina romana, sectas de terroristas de los Irgun, de los Stern y de las que he comentado en el año 48, antes de establecerse el Estado de Israel. El terrorismo de Estado cometido en nombre de la Torah, del proyecto del Gran Israel, es decir, de la colonización. Pues he enviado mapas para que lo veáis y están en los planos de este propio gobierno de planes de Netanyahu. Estos son documentos que se han manejado desde hace tiempo por los extremismos ultranacionalistas. El Grit Israel, el Gran Israel, es decir, la colonización y la anexión de todos los territorios de la antigua Palestina romana, de Cisjordania, de Gaza, de Jerusalén Este, del Líbano, de Siria. Ahí vemos el imperio del rey David. En esta especie de mitología guerrera se quiere recuperar todos esos territorios del rey David, que vemos no solamente Palestina, vemos Siria, vemos parte de Irak, y en otros planos que vemos más adelante, incluso algún trocito de Turquía. Ese es el plano del Gran Israel, o de las fronteras del Gran Israel, que incluso, y aquí voy a tomar datos de los propios que lo han predicado, el Gran Israel es una expresión con significados bíblicos y políticos diferentes a lo largo del tiempo, de una manera irredentista, anexionista, de recuperar fronteras históricas o deseadas de Israel. El Gran Israel de la Halajá. La Halajá o Haloshó en Askenazi es el conjunto de leyes religiosas judías que se derivan de la Torá escrita y oral. En oposición a la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU relativa a la ilegalidad de los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada, pues aquí vimos que ya Trump hubo su apoyo de los Estados Unidos, y Biden sigue con el apoyo de la soberanía israelí sobre los altos del Golán. Este Gran Israel en la campaña de Netanyahu ya de marzo del 2020, ese Gran Israel, en las segundas elecciones de septiembre del 2019, anunció la intención Netanyahu de la formación en su próximo gobierno, el que tiene ahora, de establecer la soberanía sobre el Valle del Jordán y el norte del Mar Muerto. Vemos además como no se ha comentado su muerte y me gustaría hacerle un homenaje, un ejecutivo de la Fundación para la Paz, que fue miembro de la Fundación Bertrand Russell, el historiador, analista y crítico Ralph Schoenman, que murió el 10 de septiembre pasados. Había nacido en Brooklyn, en Princeton, se crió en la Universidad de Princeton, se educó, perdón. No voy a más que hacerle un homenaje, sentido homenaje por su pérdida. Fue uno de los miembros del Comité Russell que criticó los 4 millones de libras de bombas diarias que se tiraban sobre un país del tamaño de Nueva York y Pensilvania, es decir, en la guerra del Vietnam. Fue un historiador que escribió la historia oculta del sionismo. Pues bien, según el rabino Fishman y según el propio Theodor Herzl, el creador
del padre fundador del sionismo, en su obra El Estado Judío, de Judenstaat, en el año 1904, y el rabino Fishman en el año 1947, que era miembro de la Agencia Judía para Palestina, ellos mismos anunciaban ya que Palestina y el Estado judío, es decir, mejor dicho, el Estado judío se extendería desde el arroyo, así consideran, el Nilo, desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates. Y esto lo dice el Estado judío Teodoro Herzl, el padre fundador del sionismo. Y el rabino Fishman ratifica en el año 47, a través de la Agencia Judía para Palestina, que la tierra prometida de los sionistas se extiende. Ese es de Judenstaat, Versuch modernen Lesung der Judenfrage. Es decir, el Estado judío, la visión moderna de la cuestión judía. Y el otro es el rabino Fishman, de la Agencia Judía Pro-Palestina, que decía que la tierra prometida se extiende desde el río de Egipto, es decir, desde la otra franja del Nilo, hasta el Éufrates, incluyendo partes de Siria, partes del Líbano y Turquía. La Palestina histórica, el sur del Líbano hasta Sidón, de ahí que les disputen el gas a los del Líbano, de la ciudad de Sidón, y del río Litani en el Líbano, los altos del Golán de Siria, la llanura de Aurán y de Deera en Siria, el control del ferrocarril de Hijaz desde Dera hasta Amán y de Jordania, así como el Golfo de Aqaba. Existía y existe todavía ese mismo plan llamado Ginón, Plan Estratégico Israelí para garantizar la seguridad regional de Israel. Ha consistido en balcanizar a los estados árabes circundantes, convirtiéndoles en estados fallidos o en estados más pequeños y más débiles. Pongamos, por ejemplo, la fragmentación que se buscaba en Irak. Ya incluso en la guerra Irán-Irak se buscaba, ese es el plan que circula en muchos despachos de la CIA y del Pentágono desde hace muchísimos años, justamente de crear un nuevo mapa en todo el Oriente Medio y en lo que es el Oriente Árabe Islámico, fragmentando, porque la política de todos los neocon y de los sorosianos es divide, vencerás, fragmentando los estados nacionales, provocando enfrentamientos bien de territorios, bien de religiones o bien de lenguas entre un mismo estado para dinamitarlo por dentro. Es el plan que tienen no solo en Oriente, en Europa también. Por lo tanto, estos dos libros que hemos visto antes, el de Judenstaat, Versuch einer modernen Lesung der Judenfrage, es decir, el padre del sionismo, que era vienés, era austríaco y solo se expresaba en alemán, Theodor Herzl, tanto aquí como en el libro que hizo posterior en el 1902, Alt-Neuland, la vieja nueva tierra, ya estaban estos planes. Y estos planes de un proyecto de un nuevo mapa de Oriente Medio, esto ha sido comentado, y voy a decir por quién, por los propios Estados Unidos, y voy a poner quiénes. Concretamente, en una publicación de las Armed Forces Journal, el coronel Ralph Peters, lo he visto también a través de muchos medios, que luego comentaré, ya decía un artículo en el New York Times del 1 de mayo del 2006, que firmaba Joe Biden, entonces no era presidente en el 2006, y Leslie Gelb, presidenta del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, hablaban de una fragmentación de Irak en una región kurda, en una región sunita y una región chiita, que serían cada una responsable de sus propias leyes, administración y seguridad interna. Era un plan de 5 puntos para crear, guetizar, destruir la unidad de Irak con el apoyo del Reino Unido, con sus sueños de imperio, y de Francia,
Esto no lo lograron por las presiones de otros estados, en la Federación Rusa e Irán, que lo que han hecho es volver la tortilla a lo que querían fragmentar Irak, y hoy día Irak se sienta con Irán, a pesar de la guerra que mantuvieron en el pasado, y conversan sobre estrategias militares comunes. Este plan de Joe Biden del 2006 todavía estaba en octubre del 2007. Lo votó el Senado de los Estados Unidos de 75 votos a favor y 23 en contra de trocear Irak. Pero esto no pasó. Y no pasó porque incluso querían poner a un virrey cuando estaba Irak bajo ocupación, aunque todavía no se han marchado las tropas a pesar de que el gobierno iraquí les pide que lo abandonen año tras año. El virrey que estaba entonces era Paul Bremer. Joe Biden es un sionista confeso y afirmó también en septiembre del 2013 en una conferencia anual de G Street PAC es G Street es un think tank, una ONG, como se dice ahora, de no gubernamental, aunque tienen un brazo que es para el cabildeo, el G Street PAC, que recauda fondos para los candidatos federales demócratas. Es un grupo de abogados donde están Shlomo Ben-Ami, donde están los Clinton, donde está Obama, donde está Morton Halperin, donde está Weinstein, donde están varios demócratas neocons de extender la democracia, entre comillas, por Oriente, troceando estados. Y allí dijo el señor Joe Biden, escuchad, porque son palabras de Joe Biden en esa conferencia de septiembre, del 29 de septiembre del año 2013. Dijo en concreto, esto ha sido publicado en septiembre por Político, la revista Político, y dijo Biden, si no existiera Israel, tendríamos que inventar uno para asegurarnos de que se preservarán nuestros intereses estratégicos. Piense en petróleo, gas y otros objetivos. Israel ha tenido vínculos militares de inteligencia comerciales con los kurdos desde el año 60. Esto molesta a otro miembro de la OTAN, Turquía, y les considera y los utiliza como un amortiguador compartido para crear división, disensión entre pueblos árabes y no árabes. En junio del 2014, Netanyahu, ante el grupo de expertos del Institute for National Security Studies, es la 17ª conferencia internacional interanual del 5 de marzo del 2024 en la Universidad de Tel Aviv, dijo Netanyahu, deberíamos apoyar la aspiración kurda a la independencia después de delinear lo que describió lo que era el colapso de Irak y de otras regiones de Oriente Medio, es decir, buscan dinamitar, colapsar estados, países, fragmentar, dividir estados, países. Plan para crear un oleoducto entre el norte de Irak que llevase los recursos a Haifa, una aspiración que ya se tiene desde la creación en el 48 de Israel, y esto lo dijo Netanyahu de un Kurdistán independiente, teniendo en cuenta que Turquía es miembro de la OTAN, tendría algo que decir a estos planes de Israel, y que crearía este Kurdistán en principio dentro de Irak, y que tendrían autonomía, pero luego la traicionaron, evidentemente, y en esta independencia y de esta autonomía en manos de la CIA y de Israel no se hizo absolutamente nada. Terminaría diciendo que estas propuestas de fronteras nuevas de sangre, estas Blood Borders, la paz en Oriente Medio terminó en el año 1918, no es de ahora, cuando Reino Unido se apoderó de los territorios de habla árabe de lo que era el Imperio Turco, con la intención de robar su petróleo. Así de claro, aquí no hay quereres, ni místicas, ni religiones, hay intereses económicos. 1918. Y la paz no volverá hasta que los ingresos del petróleo, del gas y de todas las materias primas de la región se utilicen para financiar el desarrollo económico de los pueblos, no tampoco de los que mandan en los distintos gobiernos de Oriente Medio, en lugar de invertirse en tierras lejanas en manos de élites foráneas.
Estas tierras arrancadas que fueron al Imperio Otomano feneciente no eran de Turquía tampoco, sino del Imperio Otomano y en concreto de los pueblos árabes que allí vivían. Los Estados Unidos han apoyado durante 60 años a Turquía ignorando, ellos que van por extender la democracia por el mundo, el genocidio armenio, el genocidio asirio, el genocidio caldeo y la opresión de las minorías kurdas. Turquía perdió el favor de los Estados Unidos, recordemos cuando le intentaron hacer, hicieron ese intento de golpe de Estado, porque no permitió que las tropas de Estados Unidos transitaran en territorio turco cuando fueron a derrocar a Saddam Hussein. Y de esos malquereres vino luego lo que vino. Por lo tanto, estas similitudes de este gran Israel y de este nuevo Oriente Medio es algo que está permanente y está dentro de la mentalidad de esta limpieza étnica de Palestina. Porque si utilizo historiadores judíos, por ejemplo, Benny Morris, que es un sionista, ojo, no es antisionista, es sionista, historiador, pero revisionista, dice en su obra The Birth of the Palestinian Refugee Problem, dice, y en las guerras de Israel del 49 al 56, dice que los palestinos en la primera Nakba no abandonaron voluntariamente sus hogares durante la guerra de independencia de Israel de manera voluntaria. 700.000 refugiados ya en el año 48 y lo que representaban 700.000 personas en el año 1948 de palestinos salieron por la fuerza debido a la presión ejercida por el ejército de Israel y las milicias terroristas que he mencionado antes de Israel. Y fue una operación de limpieza étnica que supuso masacre, violación, desalojo de poblaciones, propagación de miedo para provocar este primer éxodo. Y es un sionista quien lo dice, no es Javier Martínez, Benny Morris, aunque le critiquen otros contrarios desde Israel. Y lo está diciendo porque dice, quitémonos las caretas y digamos las cosas como son. Es decir, para que Israel exista es necesario que colonicemos y que conquistemos. Hay otros historiadores que yo siempre me voy a las fuentes cuando voy a criticar o analizar a una determinada política, me voy a las fuentes de ese país y me he ido a las fuentes históricas de Benny Morris, como me voy a las fuentes históricas de Ephraim Kars, otro, en este caso, judío sionista, pero que niega el plan de expulsión de los árabes, lo contrario que dice Benny Morris, o me voy a Norman Finkelstein, que es un antisionista judío, historiador judío, o a Ilan Pappé, que fue profesor de la Universidad de Haifa y fue expulsado, y que dice que el sionismo y no el islamismo es la mayor causa de violencia en la región. O por último, otro historiador judío, para que nadie me acuse de antijudaísmo, me voy y leo continuamente a historiadores judíos, Michel Warshawski. No, pues ya te sabes a todos. Oye, Javier, lo que dices creo que es demasiado importante y ojalá que mucha gente lo pudiera entender porque este es el plan que no es nuevo. Yo creo que 3.000 años el ser humano viene operando así, pero curiosamente, por ejemplo, en mi país, en México, no se quiere reconocer el terrorismo, no se quiere reconocer a los grupos del narcotráfico como terrorista, pero es exactamente como libro de manual lo que hacen y lo que han hecho desde hace mucho tiempo, por ejemplo, estos sicarios en Siria, en Irak, que es no comulgas con mi credo, en el caso, por ejemplo, de los narcotraficantes en Colombia, en Argentina, en México, es no comulgas con mi forma de operar, es decir, me salto la ley, vendo droga, entonces te elimino, te mato, te decapito, y todas estas acciones de terrorismo son exactamente idénticas como se describen en Oriente Medio desde hace mucho, a partir sobre todo de la implementación del Estado israelí. Así que la inteligencia tiene muchísimo que ver y necesitamos más gobiernos valientes pues para que denuncien esta forma de terror y de dividir a las naciones para mantenerlas pues ahí sin unidad política, que puedan enfrentar pues otras condiciones y sobre todo otros intereses corporativos, por no hablar de países como Washington. Vámonos ya a la parte final.